Pues buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a platicar el día de hoy acerca del significado y cómo se más o menos sacan el cálculo de estos datos adelantados, qué son, por qué son importantes, la diferencia contra, digamos, los datos coincidentes y este índice actualmente nos está marcando pues prácticamente una recesión en los próximos meses. Ha sido muy acertado el, pues este indicador, ¿no? Que es el Conference Board Leading Indicator, es decir, el indicador adelantado de esta organización que se llama el Conference Board. Vamos a revisar la de México y vamos a revisar también la de Estados Unidos. Quisiera platicarles, bueno, la diferencia entre el indicador adelantado y el indicador coincidente es que uno son datos que ya son oficiales, digamos, ya cuentan dentro pues de las finanzas de los países, ya cuentan dentro del Producto Interno Bruto, y la otra generalmente son estadísticas, son encuestas que nos van a llevar a nos pueden llevar a definir cómo se está viendo el futuro en los próximos días, ¿no? En los próximos meses, sobre todo. Bueno, aquí el Conference Board Leading Indicator contra el coincidente, es decir, el indicador adelantado contra el coincidente, tenemos una grafiquita aquí de estos dos y nos dice, bueno, cómo se han movido ambos, ¿no? Eh, generalmente se pueden mover en paralelo, ¿no? O sea, es decir, en el mismo sentido, pero cuando empieza a haber una divergencia como la que estamos viendo, es probable que suceda algo en la economía. Y la línea azul clarita es el indicador adelantado, ¿ok? La línea azul fuerte es el indicador coincidente. Ahorita es justo lo que estamos viendo actualmente en la economía de Estados Unidos, mientras vemos que los datos del empleo, que los datos digamos, de las ventas al consumidor, etcétera, ha estado bastante bien, ha estado sólido. Lo que vemos es que sube y sube de manera consistente. Lo que vemos por otro lado en la línea azul es el indicador adelantado. Y como vemos, este indicador ha estado mostrando señales de debilidad, es decir, todo lo que tiene que ver con encuestas. Ahorita vamos a revisar qué datos toman en cuenta, lo que tiene que ver con a lo mejor el mercado de valores, las tasas de interés, etcétera. Lo que vemos es que ha venido cayendo, es decir, el futuro se ve peor de lo que estamos viendo actualmente. Y eso es lo que nos está diciendo el indicador adelantado. Entonces, a ver, ¿cuáles son los componentes que toma este indicador y por qué su reflejo o por qué su posible efecto en la economía en algunos meses? Primero, lo que toma en cuenta es digamos, los mercados accionarios. Si bien sabemos que los mercados accionarios son un indicador adelantado, ¿por qué? Porque los mercados siempre están viendo hacia futuro, es decir, se dice que los mercados accionarios están viendo pues lo que va a suceder, o no lo que sucedió, sino lo que va a suceder en los próximos meses. Así funciona el mercado de valores, por eso es muy difícil tratar de atinarle a los mercados si no tenemos una muy buena idea de qué es lo que va a estar sucediendo y cómo están las compañías, cómo está la demanda, etcétera. Entonces, un indicador muy importante que se toma en cuenta. Por otro lado, lo que vemos es en la parte de los componentes financieros, vemos el spread entre la tasa de interés de 10 años y la tasa de fondeo. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros estamos viendo, digamos, una tasa de interés a 10 años menor a una tasa de fondeo, como pudiera ser en estos momentos, que la tasa de interés a 10 años está más baja que la tasa de fondeo. Estamos hablando de que está en 4,40 la tasa de 10 años y en 4,50 la tasa de fondeo en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa cuando está ligeramente invertida esta curva? Bueno, lo que nos dice es que es probable
o el mercado lo que está diciendo es que es probable que la Fed vaya a tener que bajar sus tasas en los próximos meses como consecuencia de una desaceleración en la economía. Estamos viendo que también está marcando negativo tanto la parte de pues las acciones como una pequeña inversión en la curva de tasas de interés, nos está diciendo que esto es posible que la Fed en Estados Unidos vaya a empezar a recortar tasas de interés. Y es lo que hemos estado viendo, o sea, es lo que hemos estado escuchando, que es probable que haya tres recortes durante el 2025 de la tasa de interés. Entonces, si bien no son datos que ya salieron, es lo que estamos viendo actualmente de los mercados. Tuvieron una caída los mercados. Esto es algo que se pudiera leer como que los inversionistas están viendo un peor futuro del que estamos actualmente, y también la inversión de la tasa de interés nos pudieran estar diciendo que están esperando que recorten tasas de interés debido a un débil, pues a un débil crecimiento. Luego, hay otros componentes que no son financieros. Están el average consumer expectations para la parte de los negocios, es decir, las expectativas del consumidor, y lo que estamos viendo es que también tienen una contracción. ¿Por qué las expectativas del consumidor? Recuerden que en Estados Unidos es muy, muy importante el consumidor. De hecho, pues me parece que es el rubro más importante para el cálculo del Producto Interno Bruto porque es un país que consume mucho. Entonces, a medida que, digamos, los consumidores no están tan optimistas, esto se puede ver reflejado en el consumo en los próximos meses. El tema del ISM, es la parte de nuevas órdenes. Esto es muy importante. La parte de manufactura, nuevas órdenes. ¿A qué nos referimos con nuevas órdenes? Pues estas órdenes no necesariamente ya están reflejadas en una transacción, es decir, se miden cuántas órdenes está teniendo la industria, y de eso pues podemos sacar un promedio. Recuerden que estos son factores de cambio, ¿ok? Estamos revisando el cambio contra los meses anteriores. Entonces, a medida que hay menos nuevas órdenes, probablemente esto se vaya a reflejar en menores ventas, ¿ok? Las ventas son las que ya están dentro del Producto Interno Bruto, pero mientras tanto, las órdenes es previo a la venta. Entonces, si estamos viendo un menor número de órdenes, esto se puede reflejar en en menores ventas. Hay otro dato, permisos de construcción. ¿Por qué permisos de construcción? Al igual que la parte de nuevas órdenes, ¿cuál es el primer paso para, digamos, la construcción? Lo primero que se tiene que pedir son los permisos de construcción. Después se construye y después se vende, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos viendo la diferencia de permisos de construcción de un mes contra otro, si vemos que hay menores permisos de construcción, es probable que se vaya a reflejar en menores ventas de oficinas, en menores ventas de casas, en menor construcción, etcétera, etcétera. Y por eso está también este indicador como adelantado. Entonces, al igual que las nuevas órdenes se pueden reflejar como menos ventas en el futuro, menos permisos de construcción se pueden reflejar como menos ventas de casas. Si vemos, por otro lado, otra de las cosas que toma son las semanas trabajadas, ¿ok? Esto es muy importante también porque si queremos ver la parte del empleo de un tema adelantado, es decir, vamos a ver cómo está la situación laboral en Estados Unidos, una de las maneras de verlo es si la gente ha trabajado más o menos horas. Recuerden que muchas veces antes de un despido, antes de que nos vayan a despedir, por ejemplo, si trabajábamos por semanas, lo que nos van a empezar a hacer es reducir las horas. Y a medida que empiezan a reducir las horas, eventualmente esto se puede convertir en un despido, ¿ok? Esto se puede convertir bueno, pues si estoy reduciendo las horas de todos mis trabajadores, eventualmente voy a poder despedir a unos cuantos. Entonces, al igual que la parte de los permisos de construcción, las nuevas órdenes,
lo primero que empieza a deteriorarse en el empleo son las semanas trabajadas. Entonces también lo miden y lo comparan contra el mes anterior. Si vemos, también hay otra parte de, digamos, nuevas órdenes que no tienen que ver con defensa, y son pues, bienes de consumo. También lo miden, lo ponen aparte, además del ISM, porque es otro índice y también lo toman en cuenta. Es decir, todo lo que tiene que ver con manufactura, órdenes es muy importante porque es previo a las ventas. Y la otra que hemos estado hablando es, y lo hablamos de manera muy semanalmente, lo que vemos es el Initial Jobless Claims, ¿ok? ¿Cuáles son los Initial Jobless Claims? A pesar de que no, o sea, todos los trabajadores en Estados Unidos tienen un seguro de desempleo, por decirlo de alguna manera, se llama Social Security, pero cuando te quedas sin empleo, tú puedes ir a la oficina del Social Security en Estados Unidos y te van a dar pues un dinero para que puedas sobrevivir. Entonces, a medida que la gente se empieza a quedar sin empleo, esto va a hacer que la gente vaya a las oficinas del Seguro Social y empiece a pedir esa ayuda que les dé el gobierno. No es una ayuda porque la gente, como en todo, ¿no? La gente va ahorrando y va poniendo dentro de su Social Security, va acumulando algo de dinero, así es que no es un regalo del gobierno, ¿no? Pero al final lo podemos considerar como una ayuda del gobierno para términos prácticos. Entonces, a medida que este Initial Jobless Claims, a pesar de que no está considerado dentro de la generación de empleo, tampoco está considerado dentro del dato del desempleo, es muy importante revisarlo porque es un dato que nos va a marcar exactamente cómo va el tema del empleo a medida que si hay más, empieza a crecer de manera muy rápido el tema de los seguros de desempleo. Esto nos va a decir que es probable que en el próximo trimestre, en el próximo mes, vayamos a ver un menor dinamismo en el empleo y esto pudiera generar un mayor desempleo. ¿En dónde estamos ahorita en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos estamos muy, o sea, este indicador está muy, muy cerca de una recesión. Si vemos cómo se ha comportado este índice de 2000, donde tenemos historia, marca muy clara la recesión del 2000, marca muy clara la recesión del 2008, marca muy clara la recesión del 2020 con el COVID, marcó una señal de recesión justamente en 2022. En 2022 no hubo una recesión, pero sí hubo una contracción relativa, no muy grande, pero sí hubo una contracción en un trimestre en 2022 y bueno, es la única que ha fallado. Nos salvamos, pues prácticamente se salvó a Estados Unidos de panzazo, pero sí lo marcó aquí y actualmente lo que estamos viendo es que está muy, muy cerca de cruzar la barrera de la señal de recesión. Esto es el consumer, pues digamos, el leading indicator, el indicador adelantado del consumer, del Conference Board Index. También lo sacan para México y es muy importante porque pues también nos puede decir cómo estamos. Ahora, nosotros en México ya lo vimos durante el último trimestre del año pasado. Lo que vimos es precisamente que tuvimos una contracción en este trimestre. Y miren, casualmente, este indicador adelantado por ahí de 2024 empezó a mandar señales de recesión, ¿ok? Y posteriormente ha subido y ahorita está un poquitito arriba de la señal de recesión. Es decir, bien ha marcado esta señal cuando hubo una contracción económica en el primer trimestre en el último trimestre del 2024. En el primer trimestre de 2025 nos salvamos de panzazo, lo cual hace que nos hayamos salvado de una recesión técnica al menos, ¿no? Entonces, así como tenemos los indicadores adelantados para Estados Unidos, en México le vamos a dar más peso a otros indicadores, digamos, a otros indicadores que son más, se adecúan más a la economía de México, como puede ser la parte de los fondos federales contra el money market rate. Es decir, también estamos haciendo una comparación de la tasa de interés
contra la tasa contra la tasa de fondeo del Banco Central. Vamos a tomar en cuenta también los precios de la bolsa. Vamos a tomar en cuenta también el cambio entre el peso y el dólar. Estos son componentes financieros. En la parte no financiera, lo que vamos a tomar en cuenta es la producción industrial, ¿ok? Los inventarios de manufactura, y esto es muy importante. ¿Por qué los inventarios? Recuerden que antes de vender, lo que tenemos que hacer es tener inventario, ¿ok? Si nosotros, nuestro inventario empieza a subir y empieza, o sea, vemos que los inventarios a nivel país empiezan a subir, ¿qué es lo que está sucediendo detrás? Es probable que esto se vea reflejado como menores ventas. A las empresas, a ninguna empresa le conviene tener inventario porque es un costo que, pues que ninguna empresa tiene que tener. Se tiene que tener, pues no sé, naves industriales. Además, el costo financiero de tener inventario es también bastante alto. Entonces, a medida que empieza a subir el inventario, ese inventario lo que va a hacer, o sea, la señal que nos está dando es que es probable que vaya a haber menores ventas. Y por otro lado, también vemos el precio del petróleo. Esto ha dejado de tomar tanta relevancia, pero antes era muy, muy relevante. A medida que el petróleo sube, el precio del petróleo, pues obviamente va a haber mayores ingresos para México. Y eso, o sea, todavía es relevante, pero no tan relevante como era antes. Entonces, si el precio del petróleo empieza a bajar, ¿qué es lo que quiere decir? Que el país va a tener menos ingresos por la parte del petróleo. Entonces, más o menos así se compone en México. Como verán, es un poco distinto la composición del indicador adelantado para Estados Unidos como para el indicador adelantado de México. Pero la verdad es que ha sido bastante certero, y actualmente lo que vemos es que tanto Estados Unidos como en México estamos en la rayita. Estamos justo en la rayita de una señal de recesión. A diferencia, en Estados Unidos viene bajando este indicador, es decir, la tendencia pudiera ser que, si de seguirse debilitando, nos marque una recesión, una señal de recesión, y en México parece que estuviéramos saliendo. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos revisar el día de hoy. Por eso revisamos tanto estos datos, el calendario, y lo que tenemos el día de hoy es algo, vamos a ver cómo lo podemos ver. Dice, bueno, salieron las ventas al consumidor en México, suben 0,5%, y esto pues se pudo haber visto con el tema de los inventarios. Si los inventarios empezaron a bajar, pues probablemente hubiéramos visto un incremento en las ventas, y así. No necesariamente tiene una correlación uno a uno, pero es muy importante tomarlo en cuenta para saber cómo nos vamos a estar enfrentando en los próximos meses. Posteriormente podemos revisar también el indicador coincidente, que creo que también es bastante bueno. En fin, espero que tengan muy buen día, y aquí estamos listos para el día de mañana.